días. Nos reunimos para el tercer encuentro, ya para finalizar lo que ha sido esta asignatura de corrientes contemporáneas de la didáctica. La finalidad que hemos venido persiguiendo es ir descubriendo o ir viendo de que las diferentes corrientes didácticas, que muchas veces pensamos que ya estaban pensadas y ya todo lo de ellos se había establecido, podemos darles nuevos enfoques para poder irlas realizando, irlas agregando a nuestro repertorio de formas para enseñar, para aprender y para disfrutar lo que es como tal el proceso del conocimiento, sea como docente, sea como participante o estudiante. Es importante tener claro de que todas las maneras que existen de aprender son válidas. Ninguna ha pasado de moda y ninguna trasciende a otras. Lo importante es que en todo momento las sepamos ir adaptando a los tiempos. De allí la finalidad de la segunda evaluación, que era eh, realizar unas diapositivas por medio de la inteligencia artificial. Sí, nosotros podemos ser demasiado creativos con PowerPoint, con Canva, con cualquier otra herramienta que exista, pero es importante conocer los principios de la inteligencia artificial. Por lo menos, si más nunca la vamos a utilizar, por lo menos tener claro cuáles eran los principios básicos cuando uno da una orden y ella genera un contenido. En este caso, que eran diapositivas o presentaciones. Y lo otro, grabar el video, que era la ponencia. Algunos lo han pasado de manera escrita como un texto. Los invito a que todavía tienen tiempo para que eso lo conviertan en un video y lo suban a la plataforma de YouTube para tener acceso a ese contenido y poder cumplir con la finalidad que perseguíamos con la didáctica de contemporánea, que era lograr entender que corrientes tan antiguas o tan conocidas como el constructivismo lo podemos actualizar y llevar a un punto más importante dentro de lo que estamos realizando. Ya como el tercer objetivo que perseguíamos, vamos a llegar a la didáctica crítica, conexionismo y gamificación. ¿Por qué? Porque son elementos importantes que día a día se van incluyendo en el proceso educativo. Existen mil y una herramientas o aplicaciones que podemos utilizar para enseñar jugando o para crear un pensamiento lógico o para que las personas tengan una idea diferente de lo que se está realizando, no solamente en el aula de clase, sino ayudándonos de las tecnologías de la información. El objetivo que perseguimos es analizar las teorías y prácticas de la didáctica crítica, el conexionismo y la gamificación, explorando cómo estas didácticas innovadoras fomentan un aprendizaje significativo y transformador. Debemos recordar que siempre el aprendizaje, para que realmente tenga valor, tiene que ser significativo, es decir, que marque algo en mi vida, pero también me permita transformar la realidad, primero mi vida y luego la realidad en la que me desenvuelvo. Concepto clave de la didáctica crítica. Tiene tres elementos que son fundamentales. El primero... Sí, claro. Primero, la conciencia social, la cual promueve la reflexión crítica sobre las estructuras de poder, la desigualdad social y la injusticia. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de la parte crítica, nos centremos en que va relacionada a cómo mejorar el entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, la Ley de Educación de Venezuela plantea en el artículo 15, numeral 8, de que debemos crear una conciencia, un pensamiento abstracto y crítico basado desde la lógica, la matemática y la filosofía. En la Ley de Educación colombiana, también en dos momentos lo enmarca. Uno lo enumera como que la educación básica debe tener un espíritu que sea crítico, y en el artículo 21, literal N, habla de que debe ser fundamental dentro de los objetivos entender que ese espíritu crítico debe ser llevado a las aulas de clase. Por tanto, si nos damos cuenta, ambas leyes de educación, tanto la venezolana como la colombiana, promueven que el pensamiento sea crítico. ¿Por qué? Porque es la única forma de que tengamos una conciencia social. ¿Por qué? Que podamos ver las estructuras, podamos analizarlas y luego podamos transformarlas. Nosotros queremos cambiar nuestra realidad de nuestros países, las situaciones que vivimos, las problemáticas que tenemos, y eso es valedero. Pero si solamente lo hacemos con voz flautis, es decir, la voz que se lleva el aire, pues no tiene sentido. Si lo ponemos por escrito, si vamos transformando mentalidades en las personas, si nosotros vamos transformando nuestra mentalidad, vamos realizando eso que nos piden ambas leyes de educación, que es la de hay un espíritu crítico, una manera crítica, pero no desde el aire, sino
como dice la Ley Orgánica de Educación, que en algunas partes tiene bastante trascendencia, que es desde la matemática para el pensamiento abstracto, que es necesario tenerlo, desde la filosofía y desde la lógica, es decir, que podamos pensar y reflexionar, y eso es lo que nos permite crear eso que es la parte crítica en la conciencia social. Segundo, el empoderamiento, que fomenta la participación activa. Es importante que si la didáctica crítica permite la transformación, como decíamos al principio, de la realidad, vamos a empezar a ser partícipes de movimientos, pero no viendo estos movimientos como ideas que vamos a estar detrás de un líder político o detrás de un líder social o de cualquier nueva moda teórica que exista, sino que lo vamos a ver desde una agenda donde el proceso de aprendizaje sea fundamental. No es necesario decir que yo soy seguidor del constructivismo y que todo es constructivismo, sino que yo tengo ese pilar de conocimiento y desde mi manera crítica me va a permitir transformar eso a la educación. Porque lo fundamental es que todo proceso didáctico llegue hacia la parte de la praxis, es decir, llegar a la realidad, llegar a ponerlo en práctica, donde vincula la teoría con la acción, buscando la transformación social a través del aprendizaje. Y todos los procesos didácticos dentro de nuestra parte de la educación, dentro del aprendizaje, que no solamente es la educación formal, sino también la informal, la que recibimos cada segundo de nuestra vida, tiene que buscar que nos transformemos. El constructivismo, que transformemos. Las teorías de aprendizaje colaborativo, que transformemos nuestra realidad. Todo debe ir hacia ese punto. Y eso es algo que fundamenta gratamente la didáctica crítica. Principios del conexionismo en la educación. Y esta ya es la segunda. La crítica la podemos ver que las leyes de educación manifiestan, sean como un espíritu crítico, como un pensamiento crítico, como un desarrollo que busca. Y ahora, por la misma realidad social, como decía al principio, de que la finalidad del curso era nosotros entrar dentro de este mundo, como por ejemplo la inteligencia artificial, las redes sociales, la comunicación, la educación a distancia, como la estamos vivenciando por medio de estos encuentros que hemos tenido, nos lo permite es la parte de la conexión. Tenemos las teorías del aprendizaje colaborativo, que lo puedo hacer con una persona que esté al lado mío, pero también por medio de las conexiones, que es donde entra este punto, me permite estar en este momento comunicándome con ustedes y ustedes comunicándose conmigo por medio de un entramado que muchas veces no sabemos cómo funcionan esas redes, sino que la finalidad es la conexión que nosotros vamos logrando. Primero, es un aprendizaje conectado. El conocimiento se construye a través de conexiones entre diferentes ideas, conceptos y experiencias. ¿Sí? Es fundamental, esa es la base. Lo que yo conozco me va a conectar, en este caso, con cada uno de ustedes, o lo que ustedes conocen los va a conectar con mi manera de ver el mundo. Yo viendo los videos que ustedes colocaron en YouTube, eh, realizaban ustedes un recorrido teórico, pero a su vez iban dando sus puntos de vista, sus opiniones, y en más de una ocasión yo pensaba, mira, sí, o sea, esta manera también es interesante de ver cómo podemos aprender, y eso es un aprendizaje colaborativo, que cómo lo logré, cómo lo logramos cada uno de nosotros, por medio de las conexiones que estamos. También existen las redes neuronales, que sería el segundo principio. El cerebro funciona como una red compleja, donde las conexiones entre neuronas permiten el aprendizaje. Y así es como funciona la red, así es como funciona todo lo que se interconecta, como las neuronas. Ese es el modelo básico para todo eso. Las neuronas necesitan ellas estar constantemente en relación, porque interrelacionándose, porque cada vez que se interrelacionan, existen nuevas maneras de adquirir conocimiento o de ver una realidad. Eso es así como funciona el sistema como tal. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el conexionismo en la educación. Es decir, yo me conecto con otra persona y necesito ese roce, ese contacto con él para poder transformar muchas veces mi manera de ver. Yo puedo irme a una montaña y llevarme todos los libros que existen en el mundo y los puedo leer. Pero si yo no comparto ninguna de esas ideas con otra persona, puede ser que yo haya entendido mal un capítulo. Y debes de entender de que algo es positivo para la sociedad, lo empiezo yo a interpretar como vivo aislado de la sociedad, como que lo mejor es lo aislado. Sí, mire, este autor habla de que el aislamiento es lo mejor y cualquier historia que nosotros podamos leer, no vemos la parte de conexión social, sino el encerrarme en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo vivo en una montaña donde no tengo contacto con nadie. Y así es como nosotros pensamos. Cuando estudiamos solos, así es como lo hacemos. Yo me encierro en mi mundo y así lo entiendo.
pero cuando lo comparto con otras personas, sea en el trabajo, en la familia o en el caso de nosotros, en la educación formal, vamos realizando esa red y va cambiando. Ah, Oliver Twist en la isla no está solo, sino que necesita de un apego y empiezo a buscar otra manera. Ah, esa persona que sube a la montaña a transformarse en un nuevo ser que al final que necesita bajar y encontrarse. Entonces empiezo a entender de que mi aislamiento no es solamente estar en un lugar alejado, sino que necesito de vez en cuando el contacto físico para poder con otras personas o intelectual con otras personas para poder realizar esa interacción. Y eso es lo que deberíamos nosotros buscar dentro de todos los procesos didácticos. Yo aprendo a mi modo de ser, yo aprendo desde mi manera de ver el mundo y así me encierro yo en mi conocimiento. Si yo no lo llevo a hablarlo con otras personas, lo convierto en un dogmatismo y va totalmente en contra de lo que es la didáctica crítica que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la didáctica crítica me permite cuestionar, construir, mejorar. Y si yo me encierro en mí mismo, pues ese principio didáctico no va a tener ningún sentido. Y lo mismo pasa, se rompe el proceso de conexionismo, que hoy en el siglo XXI, la globalización, la gran aldea global, ya nos ha quitado las fronteras y nos permite comunicarnos sin ningún problema. Y el tercero, el aprendizaje colaborativo. El intercambio de ideas y la colaboración con otros amplían las conexiones y enriquecen el aprendizaje. Lo que venía diciendo de si yo me voy a vivir en una montaña, un ermitaño, me voy a aislar, pero si me mantengo en el mundo, me puedo abstraer, leer, estudiar, formar mi manera de pensar, pero luego me comunico, voy haciendo esa red. Y eso es lo importante, que logremos que ese aprendizaje en el siglo XXI sea totalmente colaborativo, porque eso nos va a hacer más humanos, nos va a hacer mejores personas, nos va a permitir innovar, nos va a permitir infinidad de cosas para poder estar dentro de este contexto en el que nosotros vivimos. Y tenemos el tercer elemento, que es la gamificación en el aula. ¿De qué va esto? La gamificación es jugar en el aula, pero no solamente la parte del juego tradicional, como las herramientas que tenemos para aprender. Anteriormente había un debate muy marcado en si jugando se aprendía o no se aprendía, si para aprender se necesitaba total seriedad o no. Y el juego es fundamental para uno aprender. Socialmente, la manera de uno aprender reglas y normas es jugando. Si jugamos al policía y al ladrón, y yo soy el ladrón, pues no puedo agarrar y meter preso a mis otros compañeritos. ¿Por qué? Porque no es mi función. Y el juego, ¿me van a aceptar en el juego? No me van a aceptar en el juego. Entonces eso me permite ir creando reglas. Si jugamos Ludo o Monopoly o cualquiera de esos, yo no me puedo llevar todo el dinero del banco porque yo lo quiero tener. ¿Por qué? Pues porque eso va en contra de esa norma o esa regla socialmente aceptada, porque al final debemos recordar de que las normas son, no, son aceptadas por todos. Yo puedo crearme ahorita una norma, como en la segunda actividad, quien no hizo el video, quien no montó el video, sino que me envió una ponencia, tiene cero en la actividad. Y ustedes lo aceptan en el momento en el que nos interrelacionamos. Luego otros darán un punto de vista y otros diferentes, pero así es como vamos haciendo. Yo coloco una norma y ustedes la aceptan. Igual ustedes podrían colocar otra norma. En las mañanas no podemos ver clase y ustedes le plantean eso a la universidad, solamente podemos en las tardes. La universidad va a adaptar la normativa para que ustedes puedan tener los encuentros en las tardes. Es decir, siempre la norma es eso, una negociación. Yo propongo algo y lo vamos negociando y así va funcionando. Entonces, es importante el juego dentro de las aulas, el juego para aprender en nuestras vidas y el juego también en nuestras casas. Lo mismo, ahora es más fácil. Anteriormente nosotros podíamos flexibilizar algunas normas cuando se jugaba, si fuese en el aula o fuese en los entornos. Ahora no, ahora con el teléfono, si yo quiero un juego, tengo que esperar una hora para recargar la vida. O no puedo meterme en escenarios que están bloqueados. Entonces son normas que tenemos, tengo que ir cumpliendo paulatinamente. Si eso lo metemos en la didáctica, es donde vienen elementos muy importantes, como primero la motivación, que son los elementos lúdicos como puntos, recompensas y desafíos incentivan el interés y la participación. Si ustedes o nosotros en toda nuestra práctica premiamos o también castigamos por aciertos o fallos, vamos creando esa manera de que las personas se sientan motivadas desde cada uno de nuestros ámbitos. Si ustedes en el trabajo diario, la persona que ven por productividad recibe un bono, pues esa persona ¿qué va a hacer? Pues va a ser más productivo. En el aula de clase también debe ser lo mismo.
¿Por qué? Porque la competencia es necesaria en nuestro mundo. Sin competencia nos hubiésemos quedado en la caverna, allá, hasta no hubiésemos evolucionado, nos hubiésemos quedado como primates y otra especie sería la que estuviese encargándose de lo que es el mundo. Entonces, es fundamental esa motivación, esos desafíos, que existan recompensas, pero también pues, que existan penalidades cuando no las cumplimos como tal, para que tenga sentido la expresión didáctica que nosotros estamos realizando. Entonces, por tanto, no es llegar y poner un juego por ponerlo, sino que tenga una finalidad y que los niños, los jóvenes o los adultos tengan claro cuál es la norma para poder realizar eso de la mejor manera posible. Una de las segundas ventajas o la segunda ventaja, perdón, es el aprendizaje activo. Promueve la participación activa, la experimentación y la resolución de problemas. Lo veníamos hablando desde el constructivismo, el trabajo colaborativo, hasta llegar a, ahorita de nuevo, la gamificación. Siempre nosotros debemos buscar la resolución de problemas, porque eso es lo que nos va a hacer útiles, y hay que utilizar esa palabra con cuidado, dentro de la sociedad. Nosotros hemos hecho de que nosotros los seres humanos, con misma norma, con mismas reglas, con misma forma de nosotros entendernos, no seamos indispensables en ningún lugar, sino todos somos contingentes, todos en algún momento, si yo me voy, pues otro profesor lo más seguro viene y daría esta asignatura en el trabajo en el que ustedes estén, lo más seguro si ustedes renuncian van a contratar a otra persona, y nos hemos hecho eso, de que nadie sea indispensable dentro de las estructuras. Y es algo bueno porque nos permite estar mejorando constantemente, porque si yo supiera que yo hiciera las cosas bien o mal y me van a mantener en el lugar, pues nada va a funcionar. Pero también nos ha hecho sentirnos de que podemos ser reemplazables fácilmente. Una relación de pareja, a veces los padres cuando ven el favoritismo por uno u otro hijo, nos va creando esa idea. Entonces, en el aprendizaje activo, en esa manera de experimentar, en esas cuestiones de resolver problemas, es importante para que nosotros entendamos de que nosotros en ningún momento somos desechables, sino de que yo puedo aportar una solución a una circunstancia, pero que mi compañero también la puede aportar. Y lo más seguro es, o para que eso realmente funcionara, deberíamos hablar los dos, comunicarnos los dos y presentar una mejor forma para, para la resolución de ese problema. Y eso lo aprendemos ¿cómo? Por medio de las interacciones y del compartir. Y esos compartires los vamos teniendo en un primer momento cuando jugamos. Por eso es que nosotros desde pequeños tenemos que promover el juego a los niños, ya que nosotros ya somos adultos, pues no perder ese espíritu. Decía un filósofo, Nietzsche, decía, madurar consiste en jugar con la misma seriedad que se jugaba cuando era niño. A mí me gustaba demasiado jugar cuando era niño y eran normas establecidas, eran reglas que se tenían que cumplir. Uno no las torcía porque el juego perdía como su sentido. Jugar con carritos, jugar con muñecos, cualquier cosa, uno ponía reglas. ¿Quién era el más fuerte? Y a ese nadie le iba a ganar. Entonces son reglas que se establecen para poder que eso tenga sentido. Y así es en la vida, no que todos lo vamos a tomar a juego, pero sí tenemos que tener esa madurez de cuando éramos niños, o sea, esa idea de cuando niños hay unas normas, tenemos que cumplirlas y así vamos creando el conocimiento. Y por eso es importante los juegos dentro de las aulas y de los entornos donde nos encontremos. Si ustedes van a un compartir, una charla o una convivencia en la organización, en la empresa o en el lugar donde ustedes trabajen, siempre los recreadores o las personas que están encargadas de eso buscan hacer juegos de integración, buscan la manera de que haya maneras. ¿Y qué hacemos nosotros cuando hay un juego o una actividad para unirnos? Casi que nos escondemos para que no nos vean y no nos tomen en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque hemos perdido esa idea desde niño de que nosotros aprendemos por medio de juegos. Por eso es que siempre toda actividad comienza con con una estrategia de integración grupal, es decir, romper todos esos hielos, romper todas esas ideas preconcebidas que tenemos y podernos integrar y poder trabajar. Entonces, si lo hacemos como adultos, ¿cuánto más rico no es cuando estamos niños, que vamos a aprender muchísimas cosas sobre esto? Tercero, desarrollo de habilidades. Aquí es donde es importante el juego. Un juego que no me ayude a desarrollar habilidades, no deberíamos tenerlo. Siempre todos los juegos deben permitirme desarrollar alguna habilidad, sea blanda o sea dura o la que sea, pero necesito que me ayuden a desarrollar algo. Fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas. La creatividad. Si yo no tengo creatividad, no puedo desarrollar pensamiento. El Señor de los Anillos, ¿sí? Como libro, es un mundo.
tiene su propio mundo, tiene sus propias reglas, tiene sus propias formas de ver lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque hubo la persona, el quien pensó esa historia primero fue creativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier lugar. Cuando un trabajo se vuelve aburrido, tedioso o monótono, es porque nuestra creatividad ha sido suprimida. Y eso es algo muy propio de la sociedad en la que vivimos. La creatividad siempre se coarta. Si yo tengo una idea nueva, automáticamente buscan la manera de cómo podarla para que piense igual que los otros. Y a veces pensamos que eso nos hace realmente ser un equipo o ser productivos dentro de una empresa. Y no es así. La creatividad es el elemento que transforma nuestro pensamiento. Y se hace segunda parte, el pensamiento crítico. Si yo veo de que toda la vida se ha sumado de esa manera, pues con un abaco alguien tuvo la creatividad y creó una calculadora. ¿Y qué es más rápido? ¿Sumar con un abaco o sumar con una calculadora? Entonces, ir poco, eso, la creatividad es lo que nos ha ido permitiendo que nuestra vida sea mucho más sencilla para poder invertir mayor tiempo en cosas que son realmente trascendentales. La colaboración. Nosotros siempre cuando jugamos y creamos equipos, buscamos la manera de que mi equipo gane. Así yo me tenga que quedar, esperar para arrastrar a un compañero. Si estamos corriendo, yo lo hago. Entonces, es importante tener ese espíritu, eso es equipo, llevar siempre todos juntos, porque si yo llego primero y no llegan mis otros tres compañeros y los otros llegan 5 minutos después, pues ganaron los otros porque llegaron todos juntos. Entonces, la idea es crear esa manera de colaboración y resolución de problemas, como lo veníamos mencionando, es fundamental en esta sociedad de hoy en día que existen tantos problemas, es ser valiosos en el momento en el que nosotros los vamos eh, dándole resolución. Aquí tenemos unos ejemplos de aplicación de la didáctica crítica, sí, la que hablábamos al principio. Primero, proyectos de acción comunitaria. Los estudiantes analizan problemáticas locales y desarrollan proyectos para generar cambios. Recuerden que vimos la didáctica para trabajo en proyectos, el trabajo colaborativo y demás. Estos proyectos los podemos ir enmarcando según los niveles en los que vamos necesitando. Nosotros, por lo general, en todos los lugares, cuando nos vamos a graduar, hacemos proyectos de servicio comunitario, es decir, una acción comunitaria. Si yo tengo la capacidad de ver algo que afecta a mi entorno, voy a tener la posibilidad de transformarlo. Y lo más seguro, cuando yo ya sea un profesional, sin importar el área en la que me encuentre, donde yo voy a ir, siempre voy a estar mirando el entorno y cómo lo mejoramos. Si aquí nos da el aire acondicionado de frente, ¿cómo hacemos para hacer un proyecto para cambiar eso? O si dentro de la comunidad hay mucha inseguridad, ¿qué proyecto podemos hacer? O si en la escuela donde yo trabajo, a la hora de salir los niños corren peligro, ¿cómo hacemos para un proyecto de una pasarela, un semáforo, cualquier forma que podamos limitarlo? Entonces, si nosotros lo vemos, lo entendemos, nos sentimos parte de esa manera, podemos tener, de ese lugar tenemos la capacidad, por medio de la didáctica crítica, es decir, del pensamiento crítico, que las leyes de educación lo comparten casi todas como un espíritu que es necesario desarrollar, lo podemos ir haciendo. Pero es necesario que nosotros hagamos que los niños entiendan que existen esos problemas. Anteriormente, la educación por proyectos perseguía eso, cómo mejorar una realidad. Luego, pues esos proyectos se volvieron bastante manipulables y perdió como tal su sentido. Un segundo es el análisis crítico de textos y medios. Primero vamos a la acción comunitaria, vemos, entendemos la realidad, pero también existe la parte de un pensamiento desde los textos. Se desmontan las ideas preconcebidas y se promueve la reflexión crítica sobre la información. Yo les puedo dar a ustedes un texto, lo vamos a leer, por ejemplo, de cómo era vista la mujer en el siglo XIX, cómo es vista en el siglo XX y empieza su derecho al voto y mejorar, y cómo nosotros creemos que sería mejor, si como anteriormente que no tenían derecho a nada, o como en la actualidad, que comparten los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades que todos. Entonces, es una manera de realmente crear una conciencia y luego podríamos decir, todos somos feministas. ¿Por qué? Porque entendemos el proceso histórico que ha ido viviendo la mujer y nos damos cuenta de que es mejor como ahorita que como hace 100 o 200 años, pero que todavía hace falta mejorarlo, por supuesto. Entonces todos vamos a trabajar en pro de eso. Veo los textos, veo la historia, como ya entendí cómo se ve la realidad en ese primer proceso, lo integro y doy como resultado querer transformar una realidad de una manera realmente efectiva.
Y el tercero, debate y diálogo crítico. Se fomentan espacios para la expresión de diferentes perspectivas y el intercambio de ideas. Luego, los que nos formamos con esa idea, nos consideramos feministas porque vamos en el apoyo, en la transformación, en que realmente esto debe ser mejor de cómo está, vamos a un foro, vamos a otro lugar y empezamos a debatir ideas y empezamos a transformar esa realidad, que al final es lo que debería hacer el proceso educativo. Estamos haciendo esta maestría, lo más seguro para tener un título que me va a mejorar algunas condiciones en mi empleo, pero también, y debería ser la motivación principal, para yo conocer algo diferente y poder transformar la realidad en la que me encuentro. Siempre el posgrado ya es una elección, ¿sí? Ya es algo que nosotros hacemos porque tenemos esa motivación. Podemos llegar al doctorado, un postdoctorado, otro postdoctorado, infinidad de maestrías o infinidad de especializaciones, pero siempre ya es desde nuestra parte de motivación, porque casi que hasta el pregrado a veces es obligatorio para yo poder desarrollarme profesionalmente, pero ya luego del pregrado ya es una decisión si me quiero quedar como estoy o quiero profundizarme. Entonces, por eso es importante esa parte, esa manera de ver el desarrollo crítico ya en la maestría, en una especialización, en una maestría, en un doctorado, postdoctorado, esa parte crítica es fundamental. Por eso hacen trabajos de grado, por eso analizan situaciones, porque eso es lo que deberíamos nosotros tener dentro de nuestro aprendizaje, lograr los objetivos que nos plantea la ley de educación, tanto en el ejemplo que les coloco, la colombiana como la venezolana, de que tengamos un espíritu crítico, que pensemos diferente, y eso es algo que es fundamental. Pero yo no puedo criticar si no conozco el contexto. Segundo, si no tengo ideas de lo que está pasando, es decir, de teóricos que ya hayan hablado del tema. Y tercero, si yo no me relaciono y puedo intercambiar esas opiniones con otras personas. Ahora, ¿cómo nosotros el conexionismo, qué es lo que estamos tratando de hacer con esta asignatura, cómo por lo menos aplicamos o integramos la inteligencia artificial para una actividad académica como la que realizamos en la segunda parte evaluativa? ¿Cómo hacemos luego para transformarlo en una red social, como en el caso de nosotros fue YouTube, y poder transformar o pensar o que otras personas tengan un pensamiento diferente sobre lo que estamos hablando? Y es algo, como ya comenté anteriormente, que viendo, ya creo que la mayoría de los videos que me enviaron, ustedes hacen un recorrido histórico o un recorrido de contenido, pero en algunos momentos ustedes dan sus opiniones y se nota de que por más de que tengan un guión de cómo van a trabajar, salen para poder integrar eso que están pensando en el momento que van hablando. Y eso como tal es el valor de la estrategia utilizada, la capacidad que nosotros tenemos de integrar eso a nuestros conocimientos. Entonces es algo que les recomiendo que lo hagan constantemente porque eso es muy enriquecedor. Primero, en el aprendizaje basado en proyectos. Recordamos que eso lo vimos en el primer encuentro. Entonces, ¿cómo lo integro? Por medio de que se fomenta la creación de conexiones entre diferentes áreas del conocimiento. Les coloco de nuevo el ejemplo del artículo 15, numeral 8 de la Ley Orgánica de Educación Venezolana. Un pensamiento, se busca desarrollar un pensamiento crítico, abstracto, por medio de la matemática, la lógica y la filosofía. Es decir, necesitamos de diferentes áreas para poder desarrollar, en este caso, el pensamiento crítico. Pero si vamos a desarrollar nuestra conciencia ciudadana, pues la geografía, la historia, el sentido ciudadano también deberían integrarse y así cada una de las áreas que nosotros vamos realizando. Entonces, eso es importante que lo realicemos. En el segundo, en el aprendizaje colaborativo, promueve el intercambio de ideas, la construcción de conocimiento conjunto y la colaboración. Es decir, como su nombre casi que lo marca, el aprendizaje colaborativo es el yo estar en relación con otras personas y tener ese intercambio, que fluya. Ni siquiera es un intercambio, es que fluyan las ideas. Cuando algo fluye es como un río. Por más que usted le coloque un dique, él va a buscar la manera de pasarlo por un lado para seguir el recorrido que tiene. Y si no, crea su propio recorrido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, integrar para poder construir lo que es el conocimiento. Y eso es algo que nos permite el conexionismo en la parte de la instrucción. Yo puedo tener, no sé, un diplomado o una ponencia o participar en un evento. En mi caso de mi área que es filosofía, por ejemplo, si domino el idioma,
en Alemania y puedo disfrutar de esa oportunidad, puedo transformar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista considero que allá es donde están las personas que están realizando mejor esa forma de pensamiento y cada uno de ustedes desde su área puede decir si por lo menos un congreso de ingeniería y el país con mejor ingeniería es China, pues ustedes puedan tener la oportunidad, sin ir hasta allá, de tener ese encuentro, esa oportunidad de ver innovaciones. Y así podemos ir haciendo con todo. Entonces, ese aprendizaje colaborativo es esa transformación que vamos teniendo gracias a la globalización y que nosotros debemos saber integrar. Las redes sociales, hay muchos hilos en X o en Facebook o en Instagram, a veces que salen temas de debates bastante interesantes, pero debemos saber elegirlos. No vamos a ir con alguien de que todo sea fake news o falsas noticias, sino personas de que lo que estés poniendo pues tenga un sentido y nosotros lo podemos ir intercambiando y lo más seguro le dotamos de argumentos a esa persona o nosotros dotamos de argumentos. O también, tanto a favor y en contra, porque no siempre tenemos que seguir a las personas a las que estamos a favor. También tenemos que seguir a quienes estamos en contra para poder tener un pensamiento universal que tenga el sentido que realmente necesitamos. Y tercero, el uso de técnicas digitales, tecnologías digitales. Facilita la creación de redes de aprendizaje, el acceso a información y colaboración a distancia. Ustedes realizaron el video de YouTube. Cada quien lo hizo desde el lugar, el espacio físico donde se encuentre, sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, en su casa, en su trabajo, en el lugar donde ustedes pudieron realizarlo, sentirse más cómodos. Y eso es una red de aprendizaje, ¿sí? Porque yo estoy viendo el proceso que ustedes proponen y eso me hace a mí aprender un nuevo conocimiento. Si dejamos el video abierto, no lo cerramos solamente de que lo vea el profesor, sino que dejamos nuestro canal abierto, todo público, alguien puede llegar y decir, yo estoy en contra de lo que usted está diciendo, porque creo que esto es mejor de la siguiente manera. Y puede usted crear una relación con una persona sin haberla conocido. Entonces, es más bonito escuchar a las personas que nos dicen, excelente, fue lo mejor, siga así, pero también a veces es necesario esa persona que nos dice, yo creo que eso no va por ese lado y lo va a obligar a usted a investigar y ver realmente qué se puede cambiar o si todo se tiene que dejar así y pues yo no cambio mi manera de ver. Entonces, eso es la ventaja que nosotros tenemos estamos aventajados en relación a nuestros abuelos. Nuestros abuelos no tenían esa posibilidad. Tenían que viajar o esperar que la revista llegara 3 o 4 meses después para poder estar, entre comillas, actualizados con los temas que se estaban realizando. Nosotros tenemos esas conexiones y es necesario que la apliquemos dentro de nuestros diseños instruccionales. No solamente veamos que la didáctica es para el aula de clases, sino también para nuestra vida. Quien tiene hijos tiene que ser didáctico con sus hijos. Quien tiene sobrinos es didáctico con sus sobrinos. Quien tiene padres debe ser didáctico con sus padres. Es decir, en el lugar donde nos encontremos siempre es en la didáctica, porque la didáctica es el arte de enseñar, es el arte de transformar vidas, es el arte de ver el mundo de una manera diferente. Aquí tenemos unas estrategias de gamificación para fomentar el aprendizaje. Los puntos y recompensas, ya lo comentábamos anteriormente, incentivan la participación y el esfuerzo. Les he nombrado mucho en internet, hay varias aplicaciones con las que podemos trabajar para crear juegos o estrategias que las podemos utilizar en tiempo real con los niños. Yo la aprendí fue en una actividad formativa como tal y luego la he utilizado en la experiencia que estoy teniendo ahorita en un colegio, que es mi primera experiencia en un colegio, y me ha dado bastantes beneficios porque los niños todos tienen un teléfono y a todos les gusta jugar. Entonces, les puedo recomendar la que tengo aquí en mi teléfono, que es Kahoot. Esa permite crear un quién quiere ser millonario o permite crear un crucigrama, permite crear un concurso de tiempo con el que ustedes pueden colocar retos, preguntas, desafíos, hasta evaluaciones. Una evaluación, los que sean docentes quieran hacer una evaluación, lo pueden realizar por eso. Porque el mismo juego va haciendo el ranking. Si yo contesté en un segundo y contesté bien, voy a tener más puntos que Ivette, que lo hizo en 5 segundos, así lo haya contestado bien. El que contesta primero tiene mayor nivel de puntos. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos integrar y lo coloco como recomendación para un encuentro familiar, cualquier cuestión es ideal.
no es de mayor trascendencia. Hay un teléfono que es como el principal y los otros se colocan en esa red y así pueden realizar un juego en el que los puntos van a ser totalmente objetivos porque ya el sistema tiene eso realizado. Entonces es importante innovarlos para poderlos utilizar en lo que vayamos necesitando. Segundo, desafíos y misiones. Fomenta la resolución de problemas y la toma de decisiones. Si hacemos una búsqueda del tesoro, que era muy, cuando yo estudiaba era muy común, la utilizábamos, o la utilizaban con nosotros, se esconde algo y tenemos que buscarlo. ¿Qué es más fácil? ¿Buscarlo yo solo o crear con otros dos o tres compañeros una red? Usted va para el lado derecho, yo voy para el lado izquierdo, y si estamos en geografía, los por puntos cardinales. Usted va para el norte, usted va para el sur, usted va para el este, y el otro va para el oeste, y empezamos y podemos tener mayor terreno, abarcar más terreno, y eso es importante que nosotros lo tengamos. Esos ejemplos que voy dando los podemos traer a nuestra vida cotidiana, como en la empresa donde yo trabajo, necesitamos hacer X cosas. Pues este es bueno para pintar, este es bueno para diseñar, yo soy bueno para escribir y el otro es bueno para hacer videos. Si nos ponemos de acuerdo, pues vamos a tener un trabajo bastante mancomunado y bastante interesante. Tercero, tableros de liderazgo. Promueven la sana competencia y el esfuerzo. Siempre la competencia es necesaria, siempre, en todo la competencia es necesaria. Solo que tenemos que educarnos de que hasta qué nivel la competencia es positiva. Ya cuando se vuelve de que yo voy a dañar a otra persona por yo ganar, ya ahí eso automáticamente hay que ponerle límites. Pero como los niños o los adultos vamos a saber cuándo debe existir el límite. Si nunca hemos tenido competitividad, pues la primera vez que yo vaya a ser competitivo, lo más seguro, yo que soy más grande empujo a un niño de 5 años porque lo quiero ganar y entonces el niño de 5 años se cae, tiene una fractura, un golpe y demás. Suena como algo que no ocurre y sí, en el mundo eso ocurre. Personas más grandes o con más poder siempre se quieren imponer a los más pequeños. ¿Por qué? Porque no tenemos esa concepción de que yo puedo dañar a otra persona por la manera en cómo actúo. Entonces eso es importante, tener esos tableros de liderazgo. También lo llaman en algunos lugares voz de mando. La persona que es más callada del grupo. Más de una vez hay que ponerlo que pase al frente y dirija la actividad. Va a ser más lenta, ténganlo por seguro que va a ser más lenta. Va a ser más trabajosa, va a ser más trabajosa. Va a ser más complicado realizarlo porque las personas que resuelven rápido problemas van a estar ansiosos, pero es fundamental que lo hagan. Yo tuve una formación de socorrista en Cruz Roja y hay que armar una carpa en un tiempo determinado. Y siempre la compañera que era la que menos hablaba, la que menos se hacía sentir, cuando ella le correspondía dar las órdenes, era trabajoso, era complicado, aguantábamos más sol, sufríamos más en la actividad. Pero es importante porque el día de mañana no sabemos a quién le corresponde ser líder. Y eso nosotros debemos promoverlo en todos los ambientes. Quienes son gerentes, tanto de la mediana como de la alta gerencia, deben promoverlo. Nosotros como padres debemos promoverlo. Nosotros como hijos también debemos promover a veces esa competencia fundamental porque eso nos permite que exista un liderazgo en todo momento. Cuando pase un evento desastroso, siempre va a haber alguien que va a salir al frente. Pero si el que tiene el evento desastroso es el que siempre toma las decisiones, ¿qué vamos a hacer los demás? Quedarnos sentados mirando cómo se solucionan. Entonces, es importante y por eso los juegos son fundamentales al momento de fomentar todo lo que es el aprendizaje. Y por último, la retroalimentación inmediata. Permite a los estudiantes identificar sus fortalezas y debilidades. Entonces, en este caso, la retroalimentación siempre debe ser que la persona manifieste lo que sintió en esa actividad. Es lo primero, que la persona manifieste qué fue lo que sintió, qué le gustó, cómo se sintió y qué cambiaría. Y eso permite de que las personas no se frustren y empiecen las críticas. Un buen líder, un buen gerente colocaría esa norma en cualquier actividad que haga. ¿Qué le gusta? Primero, ¿cómo se sintió? Porque la persona tiene que decir, yo me sentí bien o yo me sentí incómodo. ¿Por qué? Y que lo manifieste. Segundo, ¿qué le gustó? Bueno, a mí me gustó cuando me monté en la silla y empecé a bailar en la silla. ¿Y qué no me gustó? Cuando me bajaron de la silla. Entonces ya uno entiende esa persona qué es lo que le gusta. Y usted hace un escaneo de qué es lo que a esa persona le gusta. Y irlo manteniendo. Más que para señalar a una persona o para mejorar una estrategia, es para que cada uno de nosotros conozca sus debilidades y sus fortalezas. Si yo las conozco, avanzo. Si la empresa las conoce, avanza. Si no, pues nos estancamos. Y eso es algo que los juegos o la parte de la gamificación en los espacios de aprendizaje nos permite, primero, la competencia sana,
¿sí? No podemos decir que la competencia es mala porque si no la especie nunca hubiese evolucionado. Segundo, el liderazgo debe ser compartido. Puede ser que yo sea la persona que me la sé todo y conozco todo, pero necesito que mis compañeros también lo sepan. ¿Por qué? Porque yo no sé si el día de mañana yo no esté o me vea afectado y necesite de la colaboración de los demás. Tercero, que todo momento tengamos misiones o objetivos. En las empresas donde nosotros trabajamos, organizaciones, sean educativas, estatales, de cualquier índole, tienen objetivos. Y esos son las metas y los desafíos que tenemos. El objetivo es que esta empresa dentro de 3 años genere tanto ganancia. Eso es el objetivo que todos perseguimos. Entonces, todas esas cosas las vamos a entender desde niños o también a veces ya en adultos, si no tuvimos esa oportunidad cuando niños, por medio de los juegos. Y por eso vuelvo y me remito a la aplicación que les recomiendo de Kahoot, porque ya como adultos, un día, una cena, un compartir, lo podemos hacer y eso va ayudándonos a mejorar muchas de las cosas. Y como toda cosa existen desafíos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que existen para la implementación de estas didácticas que hemos venido trabajando? Primero, como ya lo mencionamos en el primer encuentro, la resistencia al cambio. Siempre, siempre, todo lo que vaya a ser innovador y novedoso va a tener personas que estén en contra de eso, o hasta nosotros mismos estamos en contra de eso. Superar la resistencia a la incorporación de nuevas didácticas es fundamental, porque eso es lo que nos va a permitir que podamos integrar nuevas cosas a nuestra vida y ya no pensar solamente en que lo que está establecido es lo que es. Recordemos, constructivismo. Voy construyendo de lo que voy conociendo, voy manifestando de lo que voy sintiendo. No todo es valedero, hay cosas que a veces decimos que son mejorables o que no las podemos integrar a lo que estamos haciendo. En el trabajo colaborativo, no todo lo que yo hago va a ser bien, porque si todo lo que yo hago está bien, significa que mis compañeros todo lo que hacen está mal. Entonces siempre estar claros de que eso lo podemos ir integrando. Segundo, los recursos son limitados, asegurar la disponibilidad de recursos tecnológicos y materiales adecuados. Si yo voy a utilizar un video BIM, pues debo tener un proyector, debo tener que la entrada del cable sea la misma de la computadora que yo tengo. Ya actualmente las computadoras no tienen con VGA y si mi proyector es muy antiguo, pues entonces todas esas cosas debemos tenerlas claras al momento de hacerlo. Le coloco ese ejemplo, igual que el computador. Ahorita estoy haciendo el postdoctorado en la parte de investigación cuantitativa, necesité un computador más potente para que corrieran los programas. Porque el que yo tenía lo utilizaba como máquina de escribir, no utilizo mayor cosa y podía ser antiguo y no le prestaba atención. Cuando coloqué un nuevo paquete me di cuenta de que necesitaba un equipo nuevo. Y eso es importante que nosotros estemos claros en esas funciones. Y tercero, la formación docente, brindar capacitación a los docentes en el uso efectivo de estas didácticas. Y eso es lo que pasa. La educación es aburrida, no porque las estrategias sean aburridas, sino es aburrida porque muchas veces nosotros, como docentes, no nos formamos. Y por último, beneficios para el desarrollo de habilidades en el siglo XXI. El pensamiento crítico. Persona que no piense críticamente vive en el siglo pasado. Quien no tenga la capacidad de ver el mundo de una manera diferente, estamos allí. Quien no innove y quien no tenga creatividad, es decir, quien no formule pensamientos e innovaciones, tampoco va a tener la posibilidad de desarrollarse. ¿Por qué? Porque se necesita que haya generación de ideas y nuevas formas de ver el mundo. Puede ser de que nunca esa idea vaya a tener mayor fruto, pero crear una nueva idea nos permite entender el mundo de una manera diferente y eso es lo que vemos. Y todo es lo que debemos, ¿verdad? Y por último, las habilidades digitales, que se debe promover en todo momento que las tecnologías son amigas de nosotros, que las tecnologías son extensiones humanas. ¿Por qué? Porque si la vemos como negativas, es como la persona que no tiene un brazo y le van a colocar un brazo biónico para que pueda mover y hacer las cosas, no, porque la tecnología es mala. Entonces es importante y fundamental no huir, por eso es y vuelvo aquí a esta parte, la segunda actividad, quienes no grabaron el video, que no utilizaron la IA para realizar las diapositivas, o las presentaciones tienen chance todavía desde el 8.